Este. ¿Cómo será? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, man. Es tu programa. Ah, es mío, hermano. Ah, bueno, es nuestro programa. Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio de Base 3. Estamos gustosos de poder presentar a nuestro invitado. Bienvenido, Diego. Estamos aquí con Manuel y conmigo, Raúl. Eh, ¿Cómo estás? Bien, pues muy feliz de compartir con ustedes. Realmente les tengo siempre un cariño muy especial, mucha gratitud, porque de hecho forman parte de un cambio importante en mi vida que se dio hace prácticamente 11 años y bueno, pues gracias a ello pienso también tiene mucho que me hayan considerado para Base 3. Ah, gracias a ti, Diego. Me va a costar decirte Diego porque te decimos bro, te decimos brother desde hace muchos años. Pero sí, o sea, gracias por aceptar esta invitación y por compartirnos también un poco de todo eso, ¿no? Porque va a ser parte también de la entrevista conocer ese cambio, ¿no? Porque nosotros estamos muy seguros que hay un antes y un después en tu vida, de esos 11 años ya, ¿no? Que igual, como dices, hasta fuimos parte de ese principio, ¿no? Exacto. A ver, ¿Con quién arrancamos? eh, Ah, la pregunta clásica, por favor. ya, la pregunta clásica. Está bien, la pregunta clásica. ¿Quién eres, Diego? ¿Quién eres? Bueno, soy un ser que está constantemente reinventándose, que busca hacerlo para ayudar mejor a los demás y que lo hace bajo una dirección superior, que son mis maestros. Podría definirlo brevemente así. Claro. Es- Es que es una respuesta muy elevada, hermano. Sí, no No sé, sé, me siento muy... Ok, es trascendental. no sé si nosotros estamos a la altura de eso. Sí. Tal vez por los cojines eran por eso. Este, Bueno, para los que no sepan, pues Diego es un compañero nuestro de de colegio, colegio. desde colegio. Entonces, ¿cuántos años ya? Como 15 años. Ya vamos a salir de Ah, colegio. no, 15 años de salir, De pero salir, más 11 pero son más como nosotros como, sí, 26 como años. 26 años de amistad. Wow. Entonces, ¿por qué hemos decidido abrirte este espacio para que puedas conversar? Porque nosotros consideramos que dentro de todos nuestros compañeros eres uno de los que más se ha acercado a ese desarrollo personal que tal vez en esta sociedad no está tan cerca, ¿no? O no está tan accesible, o al menos no todos tienen la intención de dar un paso hacia ahí. Y conocemos desde colegio como alguien muy centrado, muy responsable, estudioso aparte, y, y en ese desarrollo desde que te hemos visto muy pequeño, al menos yo y yo creo que Manuel también está de acuerdo con esto, me siento muy orgulloso de que hayas crecido tanto, ¿Verdad? ¿no? Y esperamos que esta entrevista pueda mostrar bastante de lo que has desarrollado y que le pueda servir a otras personas como motivación o como inspiración también, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. Pero estamos orgullosos, obviamente, de lo que has logrado y que es nuestro amigo, es parte de nuestra vida. Pero también queremos, así brevemente, que nos cuentes, dónde estás, quiénes son tus maestros y qué te rodea ahora, más o menos, como, también para que las personas conozcan, ¿no? Porque o sea, nosotros estamos enterados, pero... Sí, bueno, digo, si bien en muchas ramas del saber, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la didáctica, la relación de un maestro y un alumno es relativamente común, ¿no? Históricamente se conocen muchos casos. A nivel, diríamos, más místico, más espiritual, es algo que a veces no se comprende bien y de hecho no, hoy en día no es común verlo, ¿no? Eh, la institución a la cual pertenezco, que es la Magna Fraternitas Universalis, tiene, es una institución cultural mundial de utilidad pública, pero tiene también una parte interna, diríamos más esotérica, que es una orden, que es la orden del Aquarius. Y en esta orden del Aquarius tiene una estructura también que sigue
un sentido de evolución espiritual, en un sentido ontológico, es decir, una evolución de la conciencia, donde no es que haya una distinción de que pues, una persona es mejor que otra, o que por ser evolucionado, entre comillas, tenga, no sé, ciertas eh, bondades o mejores cosas que otras personas, sino que más bien hay un sentido más bien de mayor responsabilidad. De hecho, una de las grandes leyes de las tradiciones iniciáticas es que quien está, digamos, avanzando más tiene mayor responsabilidad, no solamente dentro de esta orden, sino con todo el mundo. Y bueno, en ese marco, dentro de esta orden del Aquarius, mis maestros son la maestra Marianilda Serfarbulú y el maestro José Miguel Esborrón de Andrade. Como les decía, hay grados, y bueno, hay 7 grandes grados iniciáticos, y ellos tienen el 6º grado iniciático, que su nombre en sánscrito es Satarhat, que sería análogo a un apóstol, a un grado apostólico. Y bueno, en ese marco ellos son quienes dirigen esta institución. Ellos a su vez también tuvieron un maestro, de hecho un maestro de maestros, se diría maestre, que fue el doctor David Juan Ferriz Olivares. Y él a su vez tuvo su maestre, que es el doctor Serrano de la Ferrier. Y él también tuvo su maestre, que es el más digno maestre Sun Wukong, que él tiene toda una tipicidad, digamos, más clásica de cómo vemos a un maestro, ¿no? Místico, oriental, de pocas palabras, muy sabio. Pero bueno, en estos nuevos tiempos en el cual nos encontramos, que es una era diferente, es la era de Aquarius, astronómicamente hablando, hay un cambio en la tipicidad de todo, que lo podemos ver. Hoy en día todos nos esforzamos por estudiar más, por conocer más, también por compartir, es una era de comunicaciones, ¿no? O sea, podemos estar teniendo esta conversación y que puede llegar a todos los rincones del mundo donde hay internet. O sea, realmente es un tiempo muy, muy diferente respecto a los últimos 2000 años y bueno, sin irnos tan atrás, tan solo 100 años atrás, era, yo pienso, inimaginable para nuestros padres, abuelos, que pudiera haber este nivel de tecnología. Claro. Y esto va a ir creciendo, ¿no? Entonces, podríamos ir mencionando ello, ¿no? Es un tema que se podría dar cursos incluso, claro, ¿no? Muchas conferencias para abordar lo que es la iniciación, cómo es una tradición, pero tal vez así para que nuestros amigos que nos están viendo puedan conocer un poco este contexto. Sí. Pero, ¿y cómo llegaste a conocer a esta organización? ¿Cómo te incluiste en ese grupo y cómo fue tu evolución también, ¿no? O sea, porque vemos que tienes en el pecho un símbolo que es parte de eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos también conocer un poquito? Sí, bueno, esa parte histórica la recuerdo siempre con mucha gratitud y de hecho aquí a nuestro querido Raúl fue quien nos invitó. Raúl fue voluntario en el 6º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, que lo organizó la Fundación ELIC, que es una de estas fundaciones que tienen ese carácter en este caso son las escuelas libres de investigación científica para niños, y bienalmente realizan estos congresos, y en el año 2011 se realizó aquí en Cusco la 6ª edición de este congreso, y Raúl fue voluntario, y me acuerdo que yo esa vez estaba viviendo en Lima, nos vimos en diciembre del 2011, como siempre solíamos vernos cuando llegaba aquí de vacaciones, y me empezó a hablar de cosmobiología, ¿no? O sea, justo hablar un poco de esta era de Aquarius, me acuerdo del simbolismo de los Reyes Magos. Es tu culpa, y a mí siempre me llamó la atención los temas así esotéricos, místicos, bueno, por temas ya de mi familia. De tu papá. Sí, ambos siempre tuvieron o ponderaron mucho la parte mística y cada uno con su camino. Pero bueno, me llamó mucho la atención porque Raúl, de lo que lo recordaba en el colegio, al menos no había tenido oportunidad de que me hablara de esos temas. Y dije, ¿y dónde has aprendido? ¿Dónde has escuchado esto? Y ahí me contó, no, estoy en una fundación que es interesante. Y ahí me dio algunos datos, algunos nombres. Me dijo, de hecho, te quiero invitar a una conferencia. Y de hecho fue el 7 de enero del 2012, el primer sábado de aquel año.
Me dijo, vamos. Mi hermano. No me Todos acuerdo los de qué sábados- sábado así el todo pasado. Todos los sábados me dijo, hay actividades, vamos el primer sábado. Y sí, claro, vamos. Y fuimos. Y ese día tuvimos la oportunidad de conocer a una miembro también muy querida de esta fundación, que es la licenciada Dayana Mendoza, que hace poco estuvo aquí en Cusco de visita. Y bueno, ella, ese día curiosamente no habían organizado ninguna actividad porque era el primer sábado del año, muchos estaban de viaje, pero no solo llegamos yo y Raúl, sino varios muchachos más que fueron voluntarios de aquel congreso y que quedaron como simpatizantes, ¿no? Entonces, ella muy asertivamente, en vez de decir, no saben que hoy no hay nada, nos vemos el próximo sábado, cuídense mucho, nos atendió, ¿no? Nos dio un taller de oratoria, que ese mismo rato ella generó, nos invitó a hacer más actividades, a hacer la planificación. Y yo la verdad me sentí muy, muy atendido, muy integrado, ¿no? Sentí que había algo más allá del común interés económico que se ve en la sociedad, que es muy natural y muy válido, ¿no? Pero fue algo muy raro para mí, ¿no? Y era lo que yo sentía que andaba buscando. De hecho, me acuerdo luego nos fuimos a cenar todos juntos. Ahí ella nos habló del vegetarianismo y me acuerdo que nos filmaron un video, ¿no? Y me dijeron, Diego, ¿cómo tú te sientes? ¿No? Porque todos ya conocían por lo menos 3 meses esta institución. Y pues yo le dije, siento que los he reencontrado, ¿no? A pesar de que, claro, el único que conocía con muchos años era Raúl, pero con todos había ese sentido de fraternidad, ¿no? Y bueno, me sentí muy a gusto y como estaba de vacaciones, pues fui casi diario. Al poco tiempo conocí a otro miembro muy querido de esta fundación, que es el director ejecutivo de la Casa de la Cultura que tenemos en San Blas, el psicólogo Sergio Sánchez, un mexicano, con quien tuvimos también mucha empatía, eh, también su didáctica, sus conocimientos, la divulgación que hace de esos saberes, pues sí hicimos clic también, al igual que con Dayana. Y bueno, en Lima continuamos este proceso, en otro ambiente, con otras personas, con otros miembros de esta fundación. Y bueno, y desde ahí me integré con mucha rapidez. No lo soltaste. Así es, y bueno, y me siento la verdad muy feliz porque siento que mi vida tiene un sentido, digamos, definido. Claro, normalmente todos vamos encontrándolo, ya sea en el trabajo, en la familia, en un hobby, en algo que nos gusta, pero sí yo siento que aquel misterio que estaba en mi vida desde la adolescencia, de ¿para qué estar vivo acá? ¿No? O este ser que en esta vida se llama así, lo encontré en aquel momento. Tu propósito, ¿no? Sí, un sentido de misión, de hacer algo por los demás. Eso creo que es una tarea muy difícil, ¿no? Encontrar un propósito en la vida. Y creo que, aunque no todos lo tengan muy explícito, andamos buscando eso. Y es muy difícil que alguien te diga, he encontrado mi propósito. Yo recuerdo, bueno, no sabía que era 7 de enero Fue el primer sábado sí, no lo recordaba así, pero yo recuerdo que esa conversación que tuve con Diego, él me dijo que una forma de extender lo que había aprendido en la universidad estaba destinado a crear como una organización de ayuda, ¿no? De servicio. Y yo, que estaba muy cerca a esto, dije, bueno, conócelo, tal vez puedes aprender algo de esto para saber cómo puedes hacerlo tú solo. Claro. Y te enganchó. Y pues tú te fuiste a fondo, ¿no? Ya pisaste acelerador y nosotros tal vez nos relegamos un poco, nos distrajimos con otras cosas. La vida también, ¿no? La vida. De repente no es nuestro camino, o todavía no lo sabemos. No sé, tal vez. Pero aún así todo lo que ya has dicho en estos 13 minutos ha sido tan complejo que digo, ¿cómo hacemos para que las personas entiendan, ¿no? Sí. Porque es que igual nosotros hasta cierto punto, como lo conocemos y como hemos tenido relación con la fundación, sabemos lo que nos dice, ¿no? Claro. Tenemos conciencia de el por qué nos ha dicho y tales cosas, pero no sé si las demás lleguen a entenderlo tan fácil. O sea,
a sentirlo, ¿no? Porque eso ya También. es un tema de sensación. O sea, nosotros Sí. sentimos lo que Diego nos dice, sentimos que ese camino que él ha tomado, que todas esas decisiones que le han, lo han llevado, son por algo. Y es, no sé, es ¿Cómo, bonito. cómo lo aterrizamos? A ver, Ujú. se me ocurre preguntarte de manera general, ¿no? Porque creo que mucho de lo que ha dirigido tus acciones estos últimos años ha sido este propósito de vida, ¿no? Entonces, por ahí tal vez preguntarnos, ¿por qué es importante que las personas se acerquen a un propósito en su vida? Ujú. Bueno, uy, esa pregunta es muy importante, digo, no solo para este programa, sino en general, que uno mismo lo sepa. O sea, psicológicamente, bueno, no me dejarás mentir, cuando uno tiene un objetivo, Ujú. una meta, bueno, y también en una empresa en general, en cualquier cosa, uno puede configurar su vida de una mejor manera, ¿no? Ya sea, por ejemplo, algo sencillo, como voy a comer más sano, Ujú. o voy a levantarme más temprano, uno hace como un sistema en su vida para poder organizarse en ello. Y va trabajando así progresivamente. En este marco, el hecho de encontrar un propósito en la vida, si bien suena algo grande, como dice el maestro José Miguel, las cosas grandes son una suma de muchas cosas pequeñas. Es decir, un gran cambio, por ejemplo, es una suma de muchos pequeños cambios, que a veces uno no los nota, ¿no? Con uno mismo, incluso con otras personas. Se nota más cuando a veces nos ha pasado que nos vemos después de muchos años. Claro. Digo, wow, ¿no? Tal persona sí se ve muy diferente, o Ujú. mira lo que ahora me está diciendo. Y él de pronto ni se ha dado cuenta que ha cambiado, pero Claro. realmente sí es profundo. Entonces el hecho de ir encontrando un propósito no es una tarea que uno lo tenga que cumplir en un plazo determinado, pero sí el hecho mismo de que, digamos, su ser vibra en el sentido de con qué él se puede ir identificando, Ujú. qué es lo que él considera que es lo más importante, es tal vez, yo diría, una señal por lo menos para Ujú. ir identificándolo. Hay una frase muy bonita del doctor Serrano de la Ferrier que dice: la vida en su sentido más profundo es un dominio de preciosas investigaciones. Precisamente se ha dotado de mayor vida aquello que consideramos como más sagrado. Ujú. Entonces es interesante porque vincula tres términos que normalmente uno de pronto no lo haría, que es la vida, la investigación y lo sagrado. Y a lo que uno le da más vida es lo que realmente es lo más sagrado para él. Ujú. Y es realmente muy amplio, puede ser desde Claro. la familia, puede ser un trabajo, que no solamente es por el hecho de generar recursos económicos, sino más bien qué hago con ese trabajo, ¿no? Claro. El para qué es una pregunta muy importante, que uno puede empezar a ir respondiendo para encontrar ese propósito. Claro, lo que yo le llamo lo que te llena. Exacto. Lo que te llena, sí. Sí, es Sí, bonito. Sí, es bonito encontrar eso, ¿no? sí, es como un calorcito que uno Ajá. siente. De hecho, Wayne Dyer habla de los sin límites. Ujú. El doctor David Ferris Olivares lo cita en su libro, porque ellos tienen como ese sentido de misión, Ujú. justo. O sea, el sentido de misión es algo que te llena de una energía, que te llena de una Ujú. motivación, que incluso en términos más, digamos, precisos, sería te llena de una mística, es decir, como un Ujú. deseo Claro. incoercible que incluso ni siquiera lo puedes describir con facilidad, Ujú. pero que está ahí en algo que tú haces. Ujú. Y ese es un poco el sentido, digamos, primigenio que te puede despertar ya el encuentro de un propósito, ¿no? Los latinos le llamaban la echeidad, Ujú. de eche homo, ¿no? O sea, el Claro. descubrimiento que uno hace de algo de sí mismo, que es, digamos, la parte más profunda de su ser. Y este propósito tiene alguna característica en particular, como tal vez que, no sé, se me ocurre, que esté orientado al servicio, digamos, o vale para cualquier propósito? Bueno, claro, en términos generales, como lo decía, un propósito, una mística puede tenerlo una persona que va con mucha mística, con mucha fe, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿no? Alentar a Claro. su equipo y lo vive y lo siente. Digamos, eso es mística en un sentido tal vez un poco básico, pero lo es.
Y claro, si es que uno observa la vida de grandes instructores de la humanidad, Ujú. algo en común que tienen todos ellos es justo lo que menciona Raúl, es de ser un benefactor de la sociedad del mundo. Ujú. Es decir, ellos dan su vida Claro. para servir a los demás. Y claro, lo hacen de forma a través de brindar Ujú. enseñanzas, de viajar por muchos lugares para impartirlas, de generar proyectos para que esa enseñanza se pueda materializar. Y eso es lo que hizo justo el maestre Serrano de la Ferrier al generar todo este pensamiento en más de 100 obras, y su discípulo, el maestre David Ferriz Olivares, lo concretó en instituciones, Ujú. que son justamente estas que han generado las actividades con las cuales, pues de mi parte, me pude integrar. Ujú. En este, en este transcurrir, en esta búsqueda de un propósito, yo sé que tú has entendido con mucha comprensión cada paso que has dado. Sin embargo, también te has puesto a pensar que esos pasos no son tan comunes y que te has tenido que alejar de muchas cosas. Como, o no sé si alejar, o distanciar o modificar Sí. ciertos hábitos que tal vez para nosotros son muy usuales, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que también has dejado de lado algunas cosas porque el camino te lo pedía, ¿no? Entonces, yo asumo que lo que va a también volver es ahora tocar el tema de la alimentación, por ejemplo. Claro, O sea, ¿no? yo me acuerdo que en estos años, hace 11 años, cuando Raúl también me invitó a mí y pudimos ser parte de estas reuniones y todo, nos inculcaron que había una posibilidad, una forma distinta de alimentarse que no requería consumir animales ni un producto animal, ¿no? Que intentamos, Es lo verdad, intentamos, intentamos, ¿no? pero nosotros no lo logramos. Si bien yo sí estoy muy seguro que gracias a esa pequeña época en la que yo sí lo intenté, mi alimentación mejoró mucho y tomé conciencia de muchas cosas que podía dejar de consumir y que no me afectaron tanto como dejar de comer carne. Que sí que sí me afecta, pero tú no, o sea, tú ya estás en otro nivel, hermano. Has llegado ya mucho más lejos que lo que yo pensaba siquiera hacerlo, ¿eh? Bueno, claro, en general, como uno va, muchos, el símbolo, por ejemplo, del escalar una montaña, Ujú. se asemeja mucho a la iniciación, ¿no? Es Ujú. decir, este proceso de iniciación, que hacemos un paréntesis, recibe el nombre porque uno constantemente se está reinventando, se está Ah. iniciando, ¿no? Por eso también el concepto que me dieron es de ahí, ¿no? De lo que es ser un iniciado, constantemente se está reinventando a sí mismo. Y bueno, en esta analogía de subir la montaña, para llegar a un punto en el cual ya uno quiere ir más allá, necesita aligerarse en general. Ujú. Y a veces va uno dejando ciertas cosas, o de pronto se da cuenta que lo mucho que llevaba en la mochila no eran muchas cosas necesarias, de pronto algunas cosas eran apegos que no son necesarios cargarlos, Ujú. que quedan en la memoria de uno, que quedan en los aprendizajes que uno tiene. Y así, mientras más ligero es, uno puede avanzar más. Ujú. Siguiendo esa analogía, un poco pienso que se puede responder esta pregunta porque, claro, uno tiene también todo un proceso de muchas vidas, ¿no? Donde uno, digamos, la parte profunda, la individualidad, el espíritu, es el que realmente va haciendo ese avance. El tema es que por las circunstancias de la vida, de todo lo que nos rodea, cosas agradables y desagradables, muchas veces no podemos observar qué es realmente lo que nuestro espíritu busca o quiere, Ujú. sino más es temas de deseos, de necesidades, a veces físicas, a veces emocionales y muy humanas, ¿no? Ujú. Pero esta cualidad humana del espíritu normalmente no la ponderamos tanto, entonces he ahí como un tema que de hecho nuestro fundador, el doctor Serrano Laferrier, dice que es importante formar el espíritu de los niños. Ujú. Dice, no solamente es necesario enseñar a algún niño, sino lo importante es formar su espíritu
para la observación y la reflexión, la crítica y la investigación y el amor a la verdad. O sea, es decir, esa formación del espíritu es la formación de la conciencia. Y para ello sí se necesita una serie de métodos que son los que nos ayudan justamente a avanzar. Y conforme uno va teniendo ese avance, ese, podremos decirlo, despertamiento de la conciencia, que a veces suena algo alucinante, pero en realidad es algo bastante concreto, como pues, qué me puede ayudar a cumplir mejor mi tarea como el ser que está aquí. De pronto, desde cambiar la alimentación, cambiar hábitos, costumbres que esta vez están arraigadas de la cultura, de la familia, ¿no? Entonces, ese yo pienso que es un factor que uno también con el avance a lo largo de muchas vidas puede hacerle más fácil dejar ciertas cosas. Pero es constante, ¿no? O sea, no, la parte de la alimentación es importante, pero no es lo único, ¿no? Hay muchas cosas que yo sé que tengo que cambiar, que mejorar, y me cuesta a veces trabajo hacerlas, están a veces muy arraigadas, pero es parte de ese proceso de evolución. ¿Y como qué cosas crees tú que han sido importantes dejar? Bueno, lo primero la alimentación, ¿no? El hecho de consumir la carne animal, de cualquier animal, sí, eso lo percibí, de hecho me acuerdo que lo íbamos comentando en algún momento cuando lo iniciamos. Primero, a nivel físico, uno se siente más liviano, la digestión es más rápida. O sea, ahí ya es un punto que, digamos, científicamente la medicina lo puede muy bien verificar. Emocionalmente también cambia mucho. Yo me acuerdo de niño, a veces me frustraba por algo y hasta me daban ganas de destruir algo, ¿no? De hecho, una vez a patadas destruí una silla, ¿no? Y bueno, ese sentir a veces de enojo, de fastidio, de frustración cuando pasaba algo. Me acuerdo cuando me hice vegetariano, me pasó un episodio así, o sea, de una experiencia fuerte, donde yo ya esperaba, ¿no? Ya va a salir el increíble Hulk para querer destruir algo. Y lo esperé, y nunca apareció, ¿no? O sea, dije, qué raro, ¿no? Como, y yo mismo, o sea, no sentí esa tensión del cuerpo, sino como que era más relajado y veía las circunstancias con más comprensión y decía, pues bueno, esto realmente, bueno, no es para tanto, ¿no? O sea, sí me incomodó hace una hora, hace un rato, pero ya no. Y ahí, ya investigando más, me di cuenta que la alimentación sí juega un papel fundamental en eso. Y bueno, hay muchísima información que uno puede identificar, que uno puede encontrar ahí. Uno es lo que come, que tu alimento sea tu medicina, como decía Hipócrates. Y bueno, viendo otras cosas más, ya ahí uno puede comprender por lo menos que eso es más sano, ¿no? Ya de ahí el hecho de tomar la decisión es ahí, digamos, la parte más compleja. Otro cambio importante, bueno, tampoco consumo alcohol ni tampoco tabaco, que bueno, tampoco nunca tuve una gran afición a ello, pero sí me di cuenta que podía, me acuerdo de hecho en nuestra fiesta de promoción, que nos fuimos a... ¿Hace cuántos años? Bueno, no fue en el viaje de promoción. Ah, el viaje promo. Que justo me acuerdo una frase muy clásica que tú dijiste, me estoy divirtiendo y no he tomado ni una gota de alcohol. Ah, ¿lo dije? Sí, estaba así. Bien. ¿Dónde quedó ese Manuel? Bien, Manuel. Hace 15 años tenías la respuesta. Y realmente es cierto, ¿no? O sea, yo con los miembros de esta fundación, con ustedes en general, con muchos amigos, pues me puedo divertir mucho sin beber nada, ¿no? Sin consumir ningún estupefaciente y bueno, eso también coadyuva más porque eres más consciente, te puedes recordar de estas cosas, por ejemplo. Y bueno, En mi defensa diré que ahora nos divertimos sin alcohol, hermano. Sí. Todos los domingos no bebemos. Es verdad. Jugamos juegos de Es que ya mesa. pasaron fase 3. Perdón. Es la edad. Suscríbanse al canal, comenten los videos. Por favor, nos ayuda mucho. Gracias. Y sí, en realidad, lo que dices es súper, súper importante. O sea, esos cambios, esas cosas que dejas al final de cuentas nos hacen quienes somos, ¿no? Y eso dijiste al principio y también que lo refuerzas de reinventarse, rehacerse. O sea, es
es súper importante y quizás como que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Hasta que alguien te toca el tema y dices, oye, de verdad yo hacía esto así y ahora lo hago de esta forma. Y es bacán, ¿no? Es bonito. Sí, Es ese es bonito. un proceso hermoso, diría, ¿no? Porque es hacer una epistemología de la vida de uno, ¿no? De pronto este término no es nada familiar, lo habremos escuchado alguna vez en el colegio, en la universidad, pero un poco lo estamos mencionando bajo el concepto de analizar cómo algo se forma y se transforma. Normalmente se usa en la ciencia, ¿no? Para ver cómo un concepto científico cambia, pero un aporte que hace Serrano de la Ferrir es que se ve cómo este proceso se puede aplicar a uno mismo, a la vida de uno mismo. Y el hecho de hacerlo consciente, de forma, digamos, retrospectiva, uno va encontrando ciertos factores, ciertos puntos que fueron, digamos, catalizadores de ese cambio, y uno lo puede hacer también a prospectiva, Claro. porque todo es un mismo sistema. Entonces, si yo quiero llegar a ser o dejar atrás algo, Claro. puedo usar esos factores y planificarlo así. Eso es interesante porque justo esta epistemología de la vida nos permite hacer esta reinvención, bueno, ser conscientes de la que ya tuvimos y ser conscientes de que podemos ejercer bien nuestra voluntad para llegar hacia donde queramos, ¿no? Y bueno, eso es un poco, pienso, un factor fundamental también, que a mí de hecho me asombró, justo en ese periodo que conocí aquí la institución, uno de los conceptos que más me llamó la atención fue ese, de la epistemología de la vida, ¿no? Bueno, yo me ponía a pensar que es esto, que como tal vez tú dices, este despertar que has tenido, esta manera de ver mucho más consciente la vida, eh, aunque yo lo noté hace muchos años cuando estabas en colegio, en esencia en ti, definitivamente cuando tú ingresaste a la universidad tenías un propósito diferente, ¿no? Una manera de ver la vida también diferente, tal vez algo como más común, ¿no? Más normal. Más normal. Sí, claro, más común, pues. Claro. El común de nosotros se enfoca en crecer, trabajar, adquirir dinero, invertir, disfrutar, cosas así, ¿no? Y esto de pronto cambia en ti. ¿Cómo fue? Sí, bueno, hay varios factores, ¿no? Primero, yo soy economista. Este, mi motivación primero para estudiar economía fue, me acuerdo que una vez estaba, bueno, en el colegio en el que estudiamos había un programa en cuarto de secundaria que se llamaba La Misión. Era un colegio católico, ¿no? Y bueno, en ese año, en cuarto de secundaria, en las vacaciones de medio año, que son 2 semanas, era ir a una comunidad andina, cerca aquí del Valle Sagrado, donde pues, viven personas en un nivel pues bastante básico, me refiero de acceso, sí, muy precario. Y bueno, ahí uno va a hacer servicio social, a dar catequesis. Bueno, en aquel momento estaba muy impregnado únicamente de la religión católica. Digo así porque hoy he conocido más religiones y participo en todas ellas, ¿no? Eh, pero en aquel momento yo dije, o sea, me acuerdo, estaba sentado mirando la comunidad abajo, que era una comunidad, lo único que decía era Ichu y Papa. La mayor parte de los padres de familia de esa comunidad se alcoholizaban, muchos niños tenían que caminar como 3 horas para llegar al colegio, de ida, 3 horas de vuelta. Realmente era un marco tan diferente al que vivíamos aquí en la Otra ciudad, realidad. una realidad totalmente distinta y tan solo a menos de 2 horas de la ciudad. Sí, decía, ¿cómo? ¿No? Y pienso que hay lugares mucho más necesitados, ¿no? Entonces yo dije, lo que yo quiero hacer es ayudar y quiero tratar de que mi ayuda sea lo más eficiente y que sea a la mayor cantidad de personas, ¿no? Me gustaba mucho en aquel momento la psicología, la filosofía, me iba bien en matemáticas, entonces decía, bueno, me gustaría ser psicólogo, me gustaba mucho el fútbol, me hubiera gustado ser periodista deportivo, pero decía, pero ahí no voy a ayudar mucho, ¿no?
Entonces un poco saqué ahí mi línea y dije, tal vez si hago proyectos sociales, de inversión, ahí puedo ayudar más efectivamente a la gente. Y bueno, ahí salió la idea de ser economista, entonces bueno, hubo la oportunidad y eso fue lo que me motivó a estudiar. Ya en octavo ciclo como que me di cuenta que la economía no era precisamente algo que me encantara, que me gustara, sobre todo por el paradigma que era el que nos enseñaban, un paradigma, diríamos, bastante propio del sistema actual económico hegemónico. Y pues dije, bueno, voy a terminar esto, pero sí darle el enfoque de hacer proyectos sociales. Y fue ahí justo cuando conocí la institución y pude dar ese giro para que más bien se pudiera hacer un enfoque más humanista a través de proyectos ya no tan individuales, sino adhiriéndome a proyectos mucho más grandes, ¿no? Y bueno, ahí es interesante porque intrínsecamente ahí está ese sentido del discipulado, que es bastante poco comprendido y valorado. ¿Por qué? Porque hoy en día uno valora mucho que uno sea el que se muestre, Claro. el que aparezca. Y bueno, es difícil seguir más bien la voluntad de otras personas. A lo mucho uno lo hará en un trabajo con su jefe y lo hace a regañadientes, ¿no? Claro. Eh, o tal vez va encontrando ciertos puntos y va encontrando algo que le puede llevar a cierta identificación, pero el hecho de seguir directamente la voluntad de otras personas o integrarse a un ideal más grande, dejar atrás sus sueños, que son personales, mientras que los ideales son más universales, sí es un cambio donde ahí yo diría que no existe un método como tal, es más un tema de identificación. Y bueno, tal vez esa visión práctica que me tipificó bueno, desde que era adolescente, tal vez me ayudó un poco a verlo y hacerlo, ¿no? O sea, de acercar como algo muy matemático, ¿no? Decir, mira, esto te suma tanto, esto, que es integrándote a la voluntad de otra persona, un ideal, puedes hacer más. Dije, pues me voy por acá, ¿no? ¿Para qué voy a querer inventar la pólvora si ya existe? Entonces, pienso que ese fue el factor que me llevó a ese cambio. Justo en ese sentido se me hacía bien complicado hacerle una pregunta que solemos hacer, porque de pronto tú ya ves la vida de una manera diferente, ¿no? Entonces el recurso como el dinero también lo ves distinto, ¿no? A pesar de que eres economista, eh, tus actividades no están centradas en generar ingresos, ¿no? Y aún así te sostienes y eres feliz, ¿no? Entonces, yo, lo que podríamos, no sé, la pregunta que en realidad solemos hacer es ¿en qué gastas la plata que tienes, básicamente? Como para saber Como- qué hábitos tienes. Claro, o sea, Claro. para saber, para que después nos lleve a ver qué haces con tu tiempo y ya también qué dedicas a eso, ¿no? Pero de repente lo que podríamos preguntarte es no sé, es como... ¿Cómo sobrevivir? No, o sea, sí, también es como sobrevivir, no, ¿cómo lo haces ya? Sí, como, o sea, ¿Cómo desprenderse del dinero? claro, o sea, También. ¿qué valor tiene el dinero? Eso. O sea, ¿cuál es el valor que mira, si tú siendo economista, Claro. y hablabas de todo el modelo económico que hay, o sea, a nivel mundial, o sea, ¿cuál es el valor que tiene el dinero? O sea, para algunos es todo y... Para mí, ¿verdad? Sí. Obviamente, no es para ti, Sí, sí. esto es una entrevista personal. Ya. Sí, bueno, es que es una pregunta que podría ser una No, 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 conferencia bastante interesante, la teoría del valor. No, pero, o sea, ¿qué vale? O sea, ¿qué es el valor que tiene la plata, el dinero? Bueno, o sea, el dinero es un medio de intercambio que es bastante útil, ¿no? Y bueno, como tal yo trato de verlo así. No, sí tengo obviamente necesidades
que la fundación las cubre, ¿no? Hablamos de necesidades básicas como alimento, vestido, por ejemplo. También diríamos en diversión, pues bueno, mi diversión la adapto a las circunstancias. Por ejemplo, en internet hoy en día uno puede ver muchas películas, Claro. también a veces la familia te puede permitir acceso a plataformas, Claro. o sea, realmente ya ahí no es muy difícil, o a veces hay ciertos concursos. El otro día me gané una entrada para ver un partido de fútbol, o sea, la vida se acomoda, ¿no? O sea, yo pienso el gran, a veces, problema del ser humano actual es que centramos mucho nuestra dependencia en el dinero únicamente y no en lo que nos sirve el dinero. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, aprender o aprovechar muchas de las necesidades, de las bondades que nos da el dinero, simplemente sabiendo adaptarnos a ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos quiere obsequiar algo, si podemos compartir con alguien, o uno mismo cocinando algo. O sea, yo diría que en cierto modo las cosas se van acomodando, ¿no? Y bueno, eso tampoco no es que aplique a todo el mundo. Hay otra gran ciencia dentro de la iniciación que es bastante interesante, que es la cosmobiología, que es una visión más científica, más moderna de lo que fue la antigua astrología. Y bueno, también uno conociendo su esquema natal, es decir, cómo estaba el cielo cuando él nació, uno puede ahí también tomar previsión de ciertas circunstancias que se pueden presentar de una u otra manera y tratar de escoger la manera en la que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, cosmológicamente, yo tengo una facilidad, o sé, digamos, de que es difícil que en algún momento me falte algo básico. Llámese comida, vestido, o sea, sé que de algún modo va a llegar, ya sea que alguien me regale, me lo done, o por ahí me salga, no sé, un microtrabajo y ya, y me permitan hacerlo y lo haga y genere, o sea, en ese sentido me dio mucha paz cuando me puse a analizar eso y bueno, eso también me permitió llevar así. Hay otros miembros de la institución que están igual a tiempo completo porque no todos deciden llevar su vida, su sendero de ese modo, sino algunos lo hacen en su tiempo libre. Y bueno, para algunos puede ser más fácil, más difícil, pero tampoco no es que sea como un voto de pobreza o algo así que a veces se da en ciertas religiones, sino es más bien un sentido en el cual uno, siguiendo el pensamiento que les decía, quiere dar su vida, o sea, lo más sagrado para él es hacer las distintas actividades que nuestra institución promueve, y en eso él encuentra ese punto clave y ya lo demás se va añadiendo, ¿no? Entonces, podríamos mencionar eso. Tengo algunos hobbies, ¿no? Que por supuesto ahí, sí, a veces cuando llega un dinero y se puede, pues me compro. Me gustan los juegos de mesa, me gustan también los videojuegos. Claro, últimamente no tengo mucho tiempo para jugarlo, pero hace unos años todavía sí los jugaba. Eh, y ver películas, bueno, ir a veces a un restaurante. Pero bueno, o sea, todo eso se va, como les digo, acomodándose, ¿no? No es algo que me angustie. O sea, si hay, lo disfruto. Si no hay, tampoco es algo que, ay, quisiera eso, hermano. Es que también es desprenderse de muchas cosas, como decía Diego, o sea, a veces no lo necesitas. O sea, lo quieres, lo puedes querer, pero no lo necesitas, tío. Y ya está. A pechuga. Algo que decías y me parecería importante profundizar un poquito y que también la gente pueda saber un poco de esto es cómo mirar esto de la cosmobiología, ¿no? Porque ya desde hace mucho tiempo esto del esoterismo, de los horóscopos y más, como han cobrado realce. Pero siento que en estos últimos, por lo menos 6 5 años, la gente ha empezado a ver las cosas diferentes, ¿no? Ya no solamente apoyarse en los horóscopos, sino en estas lecturas de cartas astrales, cartas natales, apoyarse un poco en la cosmobiología
y que es una ciencia muy, muy interesante y puede ser muy útil, ¿no? Pero ¿cómo diferenciar desde tu experiencia y con tanto conocimiento que sé que tienes, cómo diferenciar dónde es y dónde no es? Porque hay mucho de eso que tergiversa la realidad, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, sí, mucho, cuando uno habla de la cosmobiología o de la astrología, lo primero que se imagina es ver una revista, un periódico, y en la parte de atrás, ahí dice cómo te va a ir en tu horóscopo del día, de la semana. Y eso, si bien algunos quienes lo escriben pueden tener ciertos conocimientos, hablar de cómo va a ir a alguien de un signo es tan amplio como decir cómo le va a ir a un peruano en este día. O sea, habrá de pronto una gran generalidad que puede por ahí acomodarse. No sé, decir que al peruano le gusta la papa a la huancaína, por ejemplo, pero Claro. más allá de eso es muy difícil precisar si es que uno lo ve en esa generalidad, ¿no? Y eso, la verdad, sí, yo no creo en esos horóscopos De un diario. de un diario, ¿no? Entonces, es normal, comparto, seguro muchos de acá dirán, ¿de qué están hablando, no? De astrología. Como dice Raúl, el hecho de hacer un análisis individual, es decir, ver no solamente dónde estaba el sol, porque eso es lo que te dice el horóscopo, ¿no? O sea, los que nacieron en tal fecha, que es cuando el sol se encontraba. Por ejemplo, ahorita el sol está a 1 grado de Aries, ¿sí? Y bueno, tengo esta precisión. ¿Cómo lo sabes? Hermano, está nublado. Es un año nuevo zodiacal, Ajá. ¿sí? O sea, Aries representa esa chispa, el inicio. Tiene, digamos, un poco más en un sentido simbólico más profundo que el año nuevo gregoriano, ¿no? Que ahí es simplemente una convención social. Claro, sí te digo. Entonces, el hecho de profundizar la cosmobiología a partir, por ejemplo, de un análisis de una persona al momento en el que nació, y ahí veo cómo está el cielo en ese momento, sí da muchas cualidades, que cada vez hay más investigaciones, incluso a journals, donde uno puede profundizar, el British Journal of Astrology, por ejemplo, y en general hay también en nuestra institución la Universidad Internacional, la UNINT, que tiene su facultad de cosmobiología, donde uno puede estudiar cosmología en varios años y haciendo esa profundización gradualmente, ¿no? Claro, no es lo ideal aventurarse al inicio a interpretar una carta astral. Se puede hacer, pero sí, justo alguna vez con Raúl, por ejemplo, veíamos, ¿no? Le decía, pero mira, yo, por más de que tú consideres que puedo conocer bastante, no es suficiente como para hacerte una lectura plena, ¿no? Claro. O sea, para eso se requiere muchísima experiencia, muchos años, y además de conocer de muchas cosas, porque, por ejemplo, que decir que la luna está en Tauro, es como decir, o mejor dicho, tiene una posibilidad de manifestarse casi infinito. Ahí se va a manifestar de acuerdo al conocimiento que uno va teniendo, también a la ubicación, de acuerdo a la casa astrológica. O sea, es realmente un universo ahí para profundizar, pero es muy interesante. Eso es, digamos, para el análisis de una persona. Uno puede analizar el conjunto de la humanidad, inclusive. Hay una gráfica muy interesante que hemos tenido oportunidad de investigarla más, que es la gráfica de Henry Bouchon, un francés, que él se puso a hacer un análisis de la distancia angular que tienen los planetas entre sí, y en particular de los planetas más lentos, o sea, de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces él puso las distancias angulares, digamos, aquí ahorita están muy juntos, hay una distancia de 2 grados, ahora están a 30 y así. Y sumaba esas distancias y lo ponía en un indicador por año, porque como son lentos, pues no hay mucha diferencia de un año a otro. Sacó una gráfica y esa gráfica refleja periodos donde la humanidad ha tenido momentos de angustia, cuando son valles, y momentos de bonanza, de bienestar, cuando son picos. Y me acuerdo, yo la vi cuando estaba estudiando economía, y algo que me caló mucho, porque pues, mostraron una imagen que tenía ahí varios eventos, aparecían las guerras mundiales, o sea, había varias coincidencias interesantes, pero uno decía, no, esto de pronto es un truco, ¿no? Entonces, me puse a analizar y vi, porque la gráfica estaba todavía hasta el 2000, justo por estos tiempos, 2025, por ahí,
y era en aquel momento el 2009. El 2009, recordarán, hubo la crisis económica en Estados Unidos, y bueno, esa imagen, esa foto la habían hecho en el 2007. Y en el 2009 se veía una cresta bien grande, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, esto tiene una correlación que además te permite anticiparte, no solo explicar el pasado. Y bueno, o sea, ahí tiene implicancias, aplicaciones en la economía, por ejemplo, en los ciclos sociales, se puede ver también a nivel médico, hay toda una línea de investigación a nivel psicológico, incluso a nivel morfológico, o sea, de la contextura del ser humano se puede sacar a partir de su carta astral. O sea, realmente, como les digo, un universo a investigar, a profundizar. El doctor David Ferriz Olivares escribió un libro que es bastante grueso, es un acta de ciencias, es decir, no es de divulgación científica, es más bien para profundizar en cada párrafo, que se llama La teoría científica de la cosmobiología. Hay otro libro también muy bueno que quien quiera puede profundizar en esta ciencia, se llama Astrología Racional, de Adolfo Weiss, donde se va presentando más, ese sí es un libro, digamos, más de divulgación, de formación de alguien que quiere profundizar en esta línea de la astrología. Pero algo, digamos, muy importante, diría, hasta casi como un deber, podríamos decir, del ser humano, es saber en qué tiempo está, ¿no? O sea, si nos preguntamos qué día es hoy, pues podríamos decir, es 21 de marzo, es tal hora, y está muy bien, pero realmente, ¿qué tiempo estamos? Es ir un poco más allá, decir 2023 no es suficiente, ir en qué era nos encontramos y qué cualidades tiene esa era, una era precesional que dura en promedio 2160 años, es un tiempo que marca todo un cambio en la humanidad, ¿no? Les decía, esta diferencia que ha habido en los últimos 2000 años justo se debe a que entramos a una nueva era, la era de Acuarios, en 1948. Y ahí, a partir de ahí, se generaron muchísimos cambios y transformaciones en la humanidad. Como les digo, eso es para investigarlo, para profundizarlo. Y es muy interesante porque uno lo puede abordar desde cualquier línea del saber. Por ejemplo, alguien que dice, mira, yo soy un adolescente que me gusta la música, me gusta el rock, entonces me pongo a analizar letras de canciones de las últimas, no sé, 5 décadas de pronto. Y ahí voy a encontrar cómo se manifiestan valores de la era anterior, que fue la era de Piscis, y cómo están también algunos de la era de Acuarios. Y cómo cada vez más se hace presente la era de Acuarios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es realmente muy, muy amplio esto, ¿no? Sí les invitamos a que lo puedan investigar, a profundizar, no juzgar sin conocer, ¿no? Porque decimos, no, eso es brujería, ¿no? Una vez me acuerdo, le conté a un amigo de esta hipótesis, de esta gráfica, y me dijo, no, mira, la zona de astrólogos y administradores, y todavía era economista, está por allá, me dijo. Yo le dije, bueno, pero deberías investigarlo antes de juzgarlo, ¿no? Entonces, sí ha habido mucho, incluso esa separatividad, que de hecho es una cualidad de la era de Piscis, entre las mismas ciencias, o sea, él, por ejemplo, siendo economista, marginando a la administración, cuando en realidad son muy parecidas. Y ni qué decir, digamos, entre ciencias naturales, ciencias humanas, o entre ciencia y religión. O sea, hay tantas cosas que se han separado, había un divorcio fuerte, que gracias a, bueno, a los nuevos cambios en el que hoy estamos, sí se puede ya generar un mayor desvanecimiento de esas fronteras, la necesidad de unirse más, que esos ya más bien son valores propios de Acuarios. Me gustaría preguntarte, ¿no? Porque este video va a quedar grabado y lo vas a poder ver seguramente y de acá a muchos años también. Entonces vas a seguir creciendo, vas a seguir cambiando, reinventándote, como dices. No, todos. Como todos. Nos vamos a seguir reinventando. Exactamente, man. Tal vez me salga barba en algún momento. No, eso es genético, tío. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Sí, esa pregunta la vi en otros podcasts. De hace 3. Bueno, quisiera que me recuerden como alguien que siempre se ha esmerado por ser mejor, para servir mejor a los demás. Con eso para mí sería suficiente, la verdad. Ya de cosas que pueda dejar, hacer, bueno, en buena hora será, porque no van a ser para un grupo pequeño, sino para
para la gran colectividad, pero para mí eso sería lo más importante, que me recuerden como alguien que se esforzaba por ser mejor, a veces lo lograba mejor que otras veces, pero y no lo hacía solo para sí, sino para ayudar a otros. Ok, incluyendo los errores que pudiste haber cometido en todo Claro, he cometido muchos errores, soy un ser humano. Y bueno, el hecho también de trabajar en eso conmigo mismo, de perdonarme, de avanzar, eh, de tener un perdón, digamos, o sea, ofrecer mis disculpas, pedir perdón a quienes se haya podido ofender, también es parte de eso, ¿no? Yo pienso que sí, el hecho de que me recordaran de ese modo, pienso que para mí sería más que suficiente. ¿Y recuerdas algún error que digas, mano, qué error? Pero así uno en específico, el que se te venga a la cabeza. el que quieras contar. O el que nos quieras contar. Que puedas contar. O también es de esta oportunidad, ¿ya? Wow. Bueno, no hay muchos realmente, no me quedaría con alguno. O sea, tal vez de los que más sí me ha costado perdonarme son de errores, digamos, más conscientes de que era un error, ¿no? Cuando uno lo estaba cometiendo. Cuando lo estabas haciendo. Esos sí son los más difíciles en general y obviamente cuando, claro, hay más personas involucradas y bueno, uno mismo, ¿no? O sea, a veces uno tiene un concepto de sí que a veces es como una ilusión realmente. Justo el maestro José Miguel Esboronda en alguna enseñanza nos compartía que la decepción personal es más bien por una ilusión que uno se hace de sí mismo. Y es ilusión, o sea, no es realmente que uno sea así. O sea, el hecho de abrazarse a sí mismo con sus errores, con sus virtudes, con su proceso y ser consciente que es un momento, ¿no? Bueno, hay muchas ciencias estadísticas, por ejemplo, ¿no? Hay un corte de tiempo y ahí uno analiza cómo es en la medicina, ¿no? Te hacen un examen y te dicen, mira, de acuerdo a este examen que fue en esta fecha, tu salud está así. Pero no es que eso vaya a ser para siempre o que sea irreversible. El hecho de ser consciente de eso es, pienso, a mí particularmente me ayuda mucho, me da una fuerza de la esperanza para seguir reconstruyéndome y obviamente tomar la lección de la experiencia, ¿no? O sea, de nada sirve, como lamentablemente mucho se dio en algunas religiones, de que con pedir perdón, pero haciendo lo mismo. Claro. O sea, no es de ese tipo, ¿no? De perdón del que lo estamos mencionando. Es muy bueno hablar con Diego, ¿eh? Y creciste. Igual contigo, con ustedes, queridos hermanos. Sí, es muy bonito. No aprende mucho siempre hablando. Bueno, definitivamente eso se nota cuando alguien está como mucho más consciente, ¿no? Y eso no implica de que sea perfecto. Y creo que conversar contigo siempre ha sido un placer porque en tus palabras reflejas mucho de la conciencia que tienes. Y aunque nosotros no podemos llegar a ese nivel, Claro que sí. tal vez en esta vida, siempre nos motiva mucho a querer ser mejores, como te gustaría que te recuerden también. Exactamente. Entonces, cerramos el programa con el clásico beso. No, cerramos el programa con el no sabía esto. Mentira, tú también. No, como decía Raúl, vamos a tener este video en las redes, probablemente lo vean muchas personas, que se suscriban al canal, que comenten, pero queremos también que les digas algo a todas las personas que lo van a ver, como un mensaje final que salga de ti. de ti, que sea lo que quieras, si es algo simple, algo de 15 minutos, de media hora. Perfecto. Dale nomás. Tenemos poca batería, ¿no? Dale, hermano, es tuyo. Gracias. Bueno, ante todo agradecerles a ustedes y bueno, también a quienes nos están viendo, sea el momento que sea. Bueno, decirles que recuerden siempre que pueden ser una mejor versión de ustedes, de cada uno de nosotros, que alcanzar eso
si bien no es una tarea fácil, tampoco necesariamente va a ser una tarea difícil, simplemente es algo que uno con un poco de disciplina, de buena voluntad, de reflexión, lo puede alcanzar progresivamente. El hecho mismo también de tener un avance, a veces nos podemos quedar ahí, sentir que ya alcanzamos nuestro límite y, como decía hace un rato, citando a Wayne Dyer, hay que serlo sin límites, ¿no? De ir más allá de nuestra versión actual, de tomar esos cambios, esas lecciones de vida, aprender de nuestros errores, y que lo hagamos no solamente con esa buena intención de ser mejores para nosotros, sino también de ver más allá, porque somos seres sociales, seres gregarios, siempre lo hemos sido, siempre lo vamos a hacer, y necesitamos de otras personas y otras personas también necesitan de nosotros. Entonces, un avance para nosotros es un avance para todos. El hecho de ser conscientes de eso ya nos permite de encontrarle un sentido a nuestra vida, ¿no? Como decía Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, darle vida a eso en función también de los demás. Y bueno, con esto también invitarlos bueno, voy a hacer un poco de... El cherry, adelante, el adelante, cherry. hermano, con gusto. con Que gusto. no va a salir. Sí va a salir, Ya vi que Bueno, invitarlos a la Magna Fraternitas Universalis, es una institución cultural mundial, como ya lo hemos mencionado, todos somos voluntarios, o sea, todas las actividades que hacemos en su gran mayoría son de entrada libre, algunas otras sí tienen un aporte, pero sí todas buscan justo llevarnos a esa mayor conciencia en la cual podamos nosotros vivir más concretamente de acuerdo a lo que realmente queremos, porque todos queremos realmente mejorar, queremos cambiar algo, desde nuestra alimentación, nuestra respiración, la información que tenemos, ser más conscientes del tiempo en el cual nos encontramos, evolucionar. Hay todo, para todo ello hay métodos que los ofrece esta institución, desde la yoga como una ciencia en la cual podemos servir, podemos compartir con los demás, no solamente a nivel de los ejercicios físicos, de las posturas, que son muy válidas e importantes, pero es, como decimos, mucho más que ello. La cosmobiología, para saber en qué era nos encontramos, conocernos más a nosotros mismos, y bueno, en general todas las diversas actividades que ofrece esta institución, que para quienes nos estén viendo y no estén en Cusco y digan, uy, entonces, bueno, esta institución está en más de 18 países, pueden buscar, es muy probable que por lo menos haya algún miembro de esta fundación cerca a donde nos están viendo, y ahí se pueden generar muchas actividades. Entonces, pues agradecerles mucho, chicos, y gracias por este espacio. Gracias a ti, hermano. Creo que es la entrevista. Qué servicial. Es hermoso. Sí. Es la entrevista más filosófica, hermano. Sí, es la entrevista más profunda que hemos tenido, sí, pero nada, es un gusto siempre hablar contigo, hermano. Y nada, esperamos que sigan viendo los programas, que se suscriban al canal, que comenten Y que lo disfruten. y que lo disfruten. Disfruten. Nada más, este ha sido un episodio más de Base 3. Los queremos mucho, gracias por vernos y nada, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Tin, 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 tin.